Recuerdo claramente aquellos primeros días de 2020. Llegaban reportes desde Wuhan, China, sobre una forma desconocida de neumonía viral. Al principio parecía algo lejano, un brote más. Pero pronto se volvió imposible ignorarlo. Lo que estábamos viendo era el inicio de una pandemia global. A mediados de marzo de 2020, más de 100 países ya estaban reportando casos. Y en cuestión de semanas, los hospitales comenzaron a colapsar. En Italia, en abril de 2020, llegaron a registrarse más de 900 muertes en un solo día. En Nueva York, los pasillos de los hospitales se llenaban de pacientes conectados a oxígeno. Como médico, ver todo eso era desesperante, porque sabíamos que, sin una vacuna, esto no iba a terminar. A nivel mundial, el COVID-19 afectó a más de 600 millones de personas y causó la muerte de al menos 6,8 millones, según datos de la OMS. Pero detrás de esas cifras, había historias. Abuelos que no pudieron despedirse de sus nietos, jóvenes sanos que murieron repentinamente, médicos y enfermeros que trabajaban turnos de 24 horas con miedo, pero sin detenerse. Por eso, una pregunta se convirtió en el centro del mundo. ¿Cuándo tendremos una vacuna? Tradicionalmente, el desarrollo de una vacuna puede tomar entre 8 y 15 años. Pero esta vez, teníamos que hacerlo en tiempo récord, y lo hicimos. Todo comenzó con un hecho histórico. El 11 de enero de 2020, apenas días después de que China confirmara el brote, se publicó el genoma completo del SARS-CoV-2. Gracias a esa secuenciación, científicos de todo el mundo pudieron comenzar a estudiar el virus en tiempo real. Y ahí es donde entra la revolución. Las vacunas de ARN mensajero. Tecnologías en las que empresas como Moderna y BioNTech ya trabajaban desde hace años. No eran teorías nuevas. Simplemente no habían sido usadas a gran escala, hasta ahora. Con este método, no necesitamos introducir el virus debilitado en el cuerpo, como en las vacunas clásicas. En cambio, enviamos un pequeño mensaje al organismo para que nuestras propias células produzcan una parte del virus. La proteína Spike, la llave con la que el virus entra a nuestras células. Así, nuestro sistema inmune aprende a reconocerla y a defenderse antes de un verdadero ataque. El primer ensayo clínico en humanos comenzó en marzo de 2020, en Seattle, Estados Unidos. En solo meses, decenas de miles de voluntarios participaron en ensayos masivos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Alemania. Pfizer y Moderna probaron sus vacunas en más de 70,000 personas en conjunto. Los resultados fueron sorprendentes. 95% de eficacia en la prevención de casos sintomáticos con Pfizer. Moderna alcanzó una eficacia del 94,1%. Todo esto con efectos secundarios leves en la mayoría de los casos: fatiga, dolor en el brazo, fiebre moderada. La seguridad fue revisada por múltiples organismos antes de autorizar su uso de emergencia. En diciembre de 2020, apenas 11 meses después del primer caso conocido, Reino Unido fue el primer país en aprobar una vacuna contra el COVID-19. Lo siguieron Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y decenas más. En pocos meses, comenzaron las campañas de vacunación más grandes de la historia. Países como Israel vacunaron al 80% de su población adulta en menos de 6 meses. En Estados Unidos, se aplicaron más de 200 millones de dosis solo en los primeros 100 días de la administración Biden. En América Latina, aunque más lento, países como Chile, Uruguay y Argentina lograron campañas efectivas en tiempo récord. A mediados de 2021, gracias a las vacunas, las muertes globales comenzaron a disminuir drásticamente. Los hospitales empezaron a liberar camas, y miles de vidas se salvaron cada día. Un estudio de The Lancet estimó que las vacunas evitaron más de 20 millones de muertes en su primer año de aplicación. Una cifra difícil de dimensionar, pero fácil de sentir cuando ves a una familia completa volver a reunirse. Y claro, no todo fue fácil. Hubo dudas, desinformación, miedo. Hubo casos de efectos adversos, sí, como cualquier vacuna. Pero el beneficio superó con creces el riesgo. Como médico, vi cómo la vacuna salvó colegas, padres, abuelos, pacientes inmunodeprimidos. Vi cómo una tecnología que parecía lejana cambió el rumbo de una tragedia mundial. Hoy, años después, el virus no ha desaparecido. Pero ya no domina nuestras vidas como antes. Gracias a la ciencia, a la colaboración global y al esfuerzo de millones de personas, la historia cambió. Y lo hizo en tiempo récord.
Porque esta no es solo la historia de una vacuna, es la historia de cómo la humanidad, cuando se une, es capaz de hacer lo imposible. Y como médico, siempre recordaré este capítulo, como el momento en que la ciencia le dio una nueva oportunidad al mundo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Hoy, más que nunca, creo en el poder de la ciencia, en el trabajo en equipo y en la capacidad del ser humano de superar lo imposible. La vacuna del COVID-19 no solo salvó millones de vidas, también nos demostró que cuando el mundo se une, no hay pandemia que nos detenga. Si este vídeo te ayudó a entender mejor lo que vivimos y cómo lo enfrentamos, te invito a dejar tu comentario, compartirlo y suscribirte al canal. Seguiremos hablando de salud, ciencia y esas historias que merecen ser contadas. Hasta la próxima, y recuerda, la mejor defensa siempre será el conocimiento.